empecemos la clase. Espero que estén con energía. Yo sé que uno siempre quiere más, descansar y todo, pero seguramente lo pasaron bien, descansaron, hicieron otras actividades. Ya el hecho de no tener la misma rutina ayuda muchísimo. Bien, en esta segunda clase de la unidad 2 vamos a seguir trabajando los fundamentos del viaje mítico y el viaje del héroe. Entre paréntesis, ya tengo lista la evaluación número 1, se les voy a dejar las notas en el Moodle para que ustedes revisen, chequen. La prueba en sí, el taller, está con anotaciones son anotaciones, o sea, los comentarios que vienen, que están bien evaluados, digamos, o sea, digamos, buenas respuestas, dicen bien, ok, y solamente puse comentarios en aquellas preguntas donde hay menos puntaje, donde obviamente hay que justificar eh, por qué faltó puntaje, por ejemplo, ¿ya? Así que eso se los voy a dejar y después lo podemos conversar la siguiente clase. Ya, no nos distraigamos de esto que es importante. El viaje mítico y el viaje del héroe es el tema que hemos estado trabajando, que empezamos a trabajar como en la unidad 2 desde la clase anterior. Hoy lo que vamos a ver son cuatro cuestiones fundamentales, ¿ya? O sea, digamos, no podemos verlas todas en profundidad, obviamente, pero la misión de la clase es que yo les pueda presentar estos elementos. El monomito, el viaje mítico, la función del viaje mítico y la manifestación mítica en la narrativa antigua. Todas estas cuatro cosas tienen que ver fundamentalmente con desglosar el concepto del monomito versus el mito. Ahí estaba muy lejos el micrófono. Qué bien, Geraldine, Carolina, Catalina, que se vienen integrando. Buenos días. El ejercicio de la clase anterior que yo les había planteado, básicamente me interesa saber si vieron alguna película con ojos, con prisma del viaje del héroe. ¿Pudieron hacer ese ejercicio con alguna película en particular? Si es que se acordaron de hacerlo. Catalina, Carolina, No, profe, yo no he visto Diana, ninguna película. Javiera, Macarena. Cuéntenme rápidamente, ¿pudieron? Sí, sí. Yo sí. ¿Sí, María? ¿Viste algo? Vi una, ay, se llama El Guardián Invisible, creo, en ¿Ya? Netflix, es española. Vi Atlantis de nuevo ¿Ya? y vi, ay, ¿cómo se llama? Ah, y una serie, estoy ahorita como en esa parte donde el héroe está como pasando por esto, como el punto más bajo de su historia, antes de resurgir y volver a su normalidad. ¿Cuál será esa? ¿Cómo? ¿Cómo se Es llama que esa no me película? acuerdo. Ah, no, esa es una serie, la última era una serie. Ah, una serie. Se llama Invencible. Es de Amazon. Ya. Ah, sí, parece que me suena. Ya, bueno, el ejercicio de revisar la película es para, digamos, eh, poder empezar a identificar con rapidez estas partes de la estructura del viaje mítico, porque justamente lo que vamos a ir trabajando y vamos a ir profundizando en la fundamentación, en el motivo que hay detrás. En esta clase lo que vamos a revisar, nos vamos a focalizar en Joseph Campbell, porque la aproximación que él hace al estudio del mito y de las historias mitológicas tiene que ver con las vinculaciones que él explora y recrea en las distintas religiones del mundo, tanto mundo occidental como mundo oriental. Entonces, ese es el gran valor que tiene Joseph Campbell, que eh, pone a un mismo nivel, a un mismo plano discursivo de relato, todas estas historias y además desenmascara ciertas cosas. Por eso se ocupa mucho el concepto de las máscaras, de las caras del héroe, porque va desenmascarando, va profundizando, va revelando ciertas tendencias en la manera de construir los relatos antiguos y que de paso hace que exploremos un poco las razones de ser del ser humano antropológicamente. Campbell dice, básicamente, que cada pueblo cuenta su historia en una voz particular. Y esa voz incorpora elementos que son de raíces míticas propias de los pueblos mismos y también propias de la estructura de mentalidad del ser humano en sí, del Homo sapiens,
a ese nivel. Y por eso habla de las 1000 caras y las máscaras. De alguna manera lo que él está diciendo es que hay una fuerza original, hay un sentido primigenio que es antes de las palabras, que tiene que ver con antes de la escritura y antes de las palabras. Hay algo que es muy profundo, muy, muy potente, que está instalado en el ser humano, y eso hace que le gatille la necesidad de contar historias, y que a través de eso hoy día nos demos cuenta que el ser humano tiene que ver con todo el tiempo con contar historias. Hay un documental, a ver si lo vemos en la próxima clase, les puedo mostrar un pedacito así breve, que habla sobre este asunto. Por ejemplo, una de las variantes o de las tangentes que tiene que ver esta, esta necesidad imperiosa de contar historias, y que tiene que ver con toda la parte de los discursos que son los discursos de la venta fácil. ¿Ya? Yo sé que estudiamos en los primeros libros que estuvimos viendo, aparece como el discurso desde el punto de vista de casi como una estrategia de marketing. ¿Ya? Y ustedes lo hicieron ver en la prueba cuando hicieron una muy buena distinción sobre eso, que a todo esto estaba, en algunos momentos estuve casi con un pañuelo viendo los videos que me ponían, tenía que estar como, casi sollozando, me jugaron una mala pasada, y fue entretenido igual. Entonces, existen, claro, distintas tangentes de la manera de contar historias, de la manera en que los discursos se van transformando y haciendo. Entonces, vamos a revisar después esa tangente que tiene que ver como con la parte del cuento de la venta de la pócima mágica que te va a ayudar para siempre, aquí y ahora, para concretar tus ideas, mejorarte o ganar mucho dinero, que es como las típicas discursos que aparecen en televisión, en el cable, en cualquier, incluso los posteos hoy día, ustedes se meten en una red, cualquier red que esté, ya va a aparecer un aviso, una imagen sobre eso. Bueno, eso era paréntesis. A lo que vamos entonces en esta clase es a profundizar en este asunto del héroe de las 1000 caras. Y Joseph Campbell dice que explorando en toda la diversidad de religiones, de relatos míticos, se encontró con algo que se llama el monomito, que parece ser como el origen, el sentido de las cosas. Un claro ejemplo del monomito es el Génesis, el libro 1 de la Biblia, del Antiguo Testamento. Es un libro tremendo desde el punto de vista literario, porque lo que hace es generar una gran historia metafórica del origen de la conciencia del hombre en el mundo. O sea, así de potente es. No es que esté contando sobre, y perdonen que diga hombre o mujer en este punto, porque el Génesis habla como del surgimiento del hombre en sí. ¿Ya? Lo estoy tomando literal. Lo que ocurre acá es que el concepto en sí de la creación es un monomito propiamente tal. O sea, es una línea monomítica. O sea, es una que tiene miles de variantes la creación, así como otras, otras variantes como el nacimiento, la transformación, el desvanecimiento del mundo, cómo el ser humano sucumbe ante el mundo. Son distintas variantes monomíticas. Entonces, la primera, la más, donde se inicia todo el viaje, según Campbell, es el monomito de la creación. ¿Ya? Y eso tiene símiles en todas partes del mundo, en todas las religiones. Entonces, fíjense que en este mito inicial, Jesús es el Hijo de Dios, y la relación del hombre con Dios como la del hijo a un padre. ¿Ya? Es una visión masculina, totalmente, o sea, está como puesta de esa forma. ¿Ya? La lectura en sí, para nosotros, para nuestros días, es totalmente simbólica. Uno no la puede leer de manera literal, no puede decir que en el primer día Dios hizo tal cosa, en el segundo día hizo la otra, en el tercero. Es como la línea, la rueda del viaje del mítica, pero vista desde el punto de vista solo de la creación. Por eso son 7 días. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que la variante de la creación de los 7 días es una manera arquetípica de contar la historia de la creación, distinta al viaje del héroe, que el viaje del héroe sería otra variante del monomito. No sé si me voy explicando la diferencia entre monomito y mito. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Las funciones, Campbell habla de 4 funciones para entender el monomito. ¿Ya? La primera es la metafísica. ¿Ya? O sea, todo mito, y más profundamente monomito como estructura primordial, tiene una función metafísica.
¿ya? Es decir, despertar un sentido de asombro ante el misterio del ser. ¿Ya? Nosotros participamos constantemente en ritos. Nos gusta participar en ritos, ¿ya? Porque eso nos permite enfrentar el misterio del ser. Pasa que son tan habituales, tan cotidianos ciertos ritos que no nos damos cuenta de la validez que tiene. Por ejemplo, el asado familiar. Te guste o no te guste comer carne, el asado familiar, por ejemplo, es una instancia en que la gente se reúne. Es como culturalmente tenemos esa instancia en que la gente de alguna manera se junta y se reúne para eso. O el cumpleaños, por ejemplo, celebrar el cumpleaños a alguien. Quiera o no el cumpleañero ser celebrado, de alguna manera es un rito que nos permite reflexionar en torno a esta instalación del ser humano en el mundo. El segunda función es la cosmológica. Y la cosmológica es la llamada protociencia, es la manera en que el mundo humano, el mundo antiguo, revisaba o se imaginaba la realidad. ¿Ya? Astrología, los signos. ¿Qué signo eres tú? No, yo soy Piscis. ¿Qué signo eres tú? Yo soy Acuario, yo soy Sagitario, etcétera, etcétera. Bueno, la astrología es la primera protociencia, es la ciencia del mundo antiguo, o sea, la manera de explicarse el origen del universo. Por lo tanto, el mito tiene esa función cosmológica. Y es por eso que hasta el día de hoy la astrología, si bien es cierto, ningún científico la toma a ciencia cierta como tal, obviamente, pero sí nos entretiene, porque nos hace jugar como con la posibilidad de explicarnos el mundo desde otra perspectiva. Luego tenemos la sociológica, que es la manera en que los mitos validan cierto orden y cierta estructura social. O sea, el mundo fue forjado con rudeza, con violencia muchas veces, y eso se tiene que validar para poder estar en paz. ¿Ah? Porque si un pueblo fue forjado a partir de una matanza, ¿ah? Tomar el lugar de otro y matar a otros, que es terrible, de alguna manera los pueblos lo que han hecho a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy es validar esa violencia a partir de una especie de intervención divina que constituye y construye el origen social. Véanlo ustedes con el pueblo israelí hoy día mismo. Los israelitas siguen justificando matar a palestinos por este orden social que fue implantado de alguna manera con rudeza por Dios. Cuarto orden, cuarta función, la psicológica, que tiene que ver con, y esta tal vez es la más popular de las cuatro, porque es la rito de transición. Esto, todos ustedes, ustedes, lo hemos experimentado en el lapso de vida que tenemos en este planeta, y lo que vamos a seguir teniendo el lapso de vida que tiene que ver con los procesos de la infancia, la adolescencia, la adultez, la madurez, la vejez, la muerte. Son todos ritos de transición de un punto a otro, y los individuos lo vivimos de esa manera y sentimos que de algún punto de vista es tan importante para nuestras vidas o de la vida de los seres que queremos, que nos rodean, que le prestamos mucha atención y los ritualizamos. A nadie le gusta ir a un funeral, pero basta con que se muera alguna persona cercana a nuestro entorno familiar o amigo, y de alguna manera vamos a estar presentes en ese funeral. Vamos a ir, vamos a sentir la pena de la partida. Y eso es un rito de transición, y eso es una función psicológica del mito también. ¿Ya? Estas cuatro funciones son las claves, según Campbell, para poder entender por qué el mito está tan arraigado en nuestra mentalidad humana, y que explican o mueven todas las acciones que nosotros realizamos en el día a día. En este video cortito que tengo acá aparece un resumen del Héroe de las Mil Caras, escrito por otra persona, por supuesto, pero es un resumen muy atingente para poder entender la lógica de lo que estamos hablando, del viaje del héroe, el viaje del héroe y de los postulados de El héroe de las mil caras, un libro escrito por Joseph Campbell que desarrolla el patrón narrativo del viaje del héroe. Existen muchas coincidencias entre diversos mitos, pasajes religiosos, leyendas, tradiciones y sueños personales de culturas y épocas alrededor del mundo.
A la estructura mitológica universal del viaje del héroe se la denomina monomito y se le puede aplicar principios del psicoanálisis para estudiar sus símbolos y arquetipos y presentar así las mitologías como una manifestación de la mente humana encaminada a representar y elaborar sus dilemas. La función primaria de la mitología y del rito es suplir los símbolos para contrarrestar otras fantasías que atan al pasado. Incluso hasta hoy permanecemos aferrados a las imágenes de nuestra infancia, y es que hay algo en ellas tan necesario para la psique que si no se las suple desde afuera, tendrán que anunciarse por los sueños desde adentro. El sueño es el mito personalizado, el mito es el sueño despersonalizado. Ambos son simbólicos del mismo modo general que la dinámica de la psique, pero en el sueño las formas son distorsionadas por el que sueña, mientras que en el mito los problemas y soluciones son válidos para todos. Como se carece de una mitología general efectiva, cada uno de nosotros tiene su panteón de sueños y símbolos que operan en secreto. La primera misión del héroe es retirarse del mundo, de los efectos, aquellas zonas de la psique donde residen las verdaderas dificultades, para experimentar y asimilar las llamadas imágenes arquetípicas. El viaje del héroe atraviesa 3 fases: partida, iniciación y regreso. Todo comienza en lo ordinario, lo cotidiano, conocido, que resulta familiar, estable y cómodo. La fase de partida comienza con la llamada a la aventura, donde se le presenta un problema o desafío que cambia su rutina. Una sutileza le revela un mundo insospechado que lo expone a poderes que no entiende. Se trata del despertar del yo, pero viene la negativa. Por miedo al cambio o a lo desconocido o por apego, rechaza la llamada. Prefiere seguir en su mundo y expresa duda o temor. Esto convierte a la aventura en negativa y es hostigado por la imagen del yo que vive en el laberinto de su psique. Pero aparece la ayuda sobrenatural, una figura que brinda protección, apoyo, experiencia o sabiduría, que le da amuletos contra las fuerzas que debe enfrentar y lo lleva a aceptar la llamada. Entonces recibe más información o aprende más sobre el desafío. Luego llega el cruce del primer umbral. El héroe abandona su mundo y avanza hasta llegar al guardián del umbral, una figura a la que teme y que sobrepasa, aunque las reglas y límites no están bien definidas. Finalmente llega el vientre de la ballena, que representa la separación final del yo y del mundo conocidos, y se acepta la metamorfosis. El renacimiento es simbolizado en la imagen del vientre. En vez de conquistar o conciliar la fuerza del umbral, es tragado por lo desconocido como si hubiera muerto. El viaje continúa con la fase de iniciación, que comienza con el camino de las pruebas. Aquí se profundiza el problema del primer umbral y persiste la pregunta de si puede exponerse a la muerte del ego. A menudo fracasa en alguna prueba y es el verdadero comienzo de la transformación. Encuentra aliados y adversarios y aprende las reglas y lo especial de la misión. Luego viene el encuentro con la diosa, el matrimonio místico del alma triunfante con la diosa del mundo, que encarna la promesa de perfección. Es la prueba final del talento para ganar el don del amor, que es la vida misma. Lo sigue la tentación, donde el héroe se enfrenta a las debilidades de la carne y el placer, que pueden alejarlo de su misión y ya no puede ceder inocentemente. Continúa por la reconciliación con el Padre, donde debe enfrentarse a lo que ostenta el máximo poder sobre él, sea la figura del Padre o de cualquier persona o entidad con poder sobre la vida y la muerte. Es el punto central del viaje. Aquí debe abandonar la dualidad del bien y del mal, pudiendo aferrarse a la figura femenina protectora. Luego llega la apoteosis. Más allá de los pares de opuestos está el conocimiento divino, el amor, la felicidad. Es un periodo de descanso, paz y plenitud. Y termina esta fase con la gracia última, que es el don obtenido con el logro de la misión. Ya no encuentra obstáculos ni comete errores. La última fase, el regreso, comienza por la negativa al regreso. El héroe debe volver con su trofeo transmutador de la vida, llevando la sabiduría a su gente. Pero rechaza esta responsabilidad, pues luego de encontrar felicidad e iluminación, no quiere volver a su mundo. Lo sigue la huida mágica. Ya sea con la aprobación de los dioses o contra su voluntad, regresa exponiéndose a una nueva aventura. Luego viene el rescate del mundo exterior, donde es asistido para poder retornar. Continúa con el cruce del umbral del regreso, que simboliza la conservación de la sabiduría adquirida, su incorporación en la vida y la búsqueda de la manera de compartirla. Ahora deberá aceptar lo pasajero de la vida y sobrevivir al impacto del mundo. Lo sigue la posesión de los dos mundos, que representa el logro de un equilibrio entre lo material y lo espiritual, ya cómodo y competente en lo interior y exterior. Finalmente, llega la libertad para vivir. El dominio de sí mismo lo libera del temor a la muerte. Con la comprensión de lo impermanente se reconcilia la conciencia individual con la voluntad universal representada en el vivir el presente.
El héroe somos cada uno de nosotros que intenta encontrarse a sí mismo. El último encuentro es con el ser del mundo, cuando el individuo sale hacia el mundo externo y regresa a reencontrarse consigo mismo. Pero si bien este viaje representa un autoconocimiento psicológico, puede extenderse a lo metafísico, donde se encuentra con que su sí mismo es el sí mismo del cosmos, en lo que se denomina el ciclo cosmogónico. Así, el héroe atraviesa etapas de indiferenciación, vacío y caos, diferenciación, creación y orden, y disolución, destrucción y retorno. En los mitos se pasa del vacío al espacio y luego a la vida. De allí ocurre la separación en lo múltiple y aparece la creación en su totalidad. En cuanto al héroe humano, existen ciertas cualidades en común, como el nacimiento de una virgen que conceptualiza el rol de lo femenino y maternal, y una infancia en el exilio que permite reconocerlo a su regreso. Ya de adulto se lo encuentra en diferentes formas, como el guerrero, el amante, el emperador, el tirano, el redentor del mundo o el santo. Su muerte será memorable, pues equivale al fin del mundo como proceso externo, donde atraviesa el fin del microcosmos en el que se disuelve el individuo y del macrocosmos en el que se disuelve el universo. Bien, ¿qué les pareció? A todo esto tenemos cosas nuevas. O sea, hay una cosa que ya hemos conversado, que es las fases de viaje del héroe, ¿cierto? Desde la partida, la iniciación, el regreso. Pero hay un par de cosas nuevas. ¿Qué les llamó la atención de lo nuevo que está ahí? ¿Qué podríamos comentar? Benja, ¿qué podrías comentar tú al respecto? ¿Hay algo de lo nuevo que vimos, que no habíamos visto con anterioridad, que te haya llamado la atención? ¿No estás, Benja? Ya. ¿Abigail? Em, no sé, el tema, cuando hace la comparación como con nosotros como personas, no como héroes, sino como nosotros como personas que vivimos nuestra vida, ¿no? Eso me Ya. pareció interesante. Personas que vivimos nuestra vida. Eso te Sí, llama la onda, no atención. somos héroes, sí, como no somos héroes, pero también tenemos como nuestro Mm, reencuentro con nosotros mismos. sí. Eso también es súper importante, claro, porque no es solamente aplicable a un cuento infantil o a a una narrativa de una película de superhéroes. Por eso es muy importante hacer la distinción entre los héroes y los superhéroes. Ya los superhéroes es una ficción planteada en una de las variantes del viaje del héroe, pero el héroe en sí es la función, es el viaje mítico particularmente, que permite que los seres humanos somos... em, digamos, somos proclives a experimentar alguna de estas fases gracias a las funciones mitológicas, gracias a las funciones primordiales del mito, podemos experimentar alguna de estas fases en nuestra vida. Bien. Em, Antonia, ¿alguna idea, algo que te haya llamado la atención de las cosas nuevas que aparecen aquí en este video? Ahí yo dejé la imagen para ir revisando. La misma comparación que dijo la Abby, que al final siendo humanos también podemos tener este viaje del héroe. Ujú. Bien, gracias. ¿Otra idea, otra apreciación? Carolina. La negación que tiene el personaje como al volver a su realidad, Ya, eso. Porque ya. yo lo pienso y en algunas historias a veces no vuelven, en otras sí. No sé si eso cambia que sea como el viaje del héroe, pero eso. Ya, eso, ¿cómo? ¿Dónde has visto eso? O cómo lo ves tú, esto de que no vuelva el héroe? Eh, ahí mismo en la película Atlantis, Ya, el Milo no vuelve, se queda ahí. Sí, Y esa es su nueva realidad y su nueva vida. perfecto, no hay una vuelta. ¿Tendrá que ver con alguna de las funciones que aparecen aquí que se mencionan hacia el final del video? Que está por ahí arriba, dice, entre medio, dice el héroe. Miren, voy a poner la siguiente lámina. Aquí me parece que estas cuatro son los cuatro
momentos fundamentales de lo que acabamos de ver. ¿Ya? Primero, la estructura mitológica del viaje del héroe, ¿ya? El sentido sí de la mitología en sí con el viaje, con todos los elementos que están en las etapas, el sueño como un mito personalizado, ¿ya? Y la cuarta imagen que está ahí a la derecha, abajo, es tal vez la clave que nos puede permitir explicarnos por qué a veces el héroe no vuelve, como en el caso de Atlantis, si tomamos ese caso. ¿Por qué sigue siendo héroe, pero no a la usanza tradicional del viaje, a la vuelta? Fíjense que acá se mencionan tres cosas interesantes. Bueno, se menciona de partida el ciclo cosmogónico como un concepto amplio, y se toman tres elementos conceptuales: la indiferenciación, el vacío, el caos; la diferenciación, la creación, el orden; y la disolución, destrucción, retorno. ¿Tendrá algo que ver eso, por ejemplo, con el caso del protagonista de Atlantis? ¿O con el protagonista de otra película o otros relatos que a ustedes les llamen la atención? ¿A qué se referirá con eso? En el fondo, la pregunta que tenemos que respondernos: ¿a qué se referirá con eso? La indiferencia, la diferenciación, la disolución. Catalina, ¿se te ocurre? ¿A alguien se le ocurre? ¿Tiene algún comentario sobre eso? Yo creo que tienen que ver como con las diferencias, las diferentes posturas y circunstancias que vive el personaje, porque obviamente no todas las películas, historias de héroes van a tener el mismo desarrollo. Ujú. Yo creo que Atlantis es como la segunda opción, donde hay diferenciación, creación, orden. No lo sé. Ya, ya, bien. Bien, 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 gracias. Bueno, el primer elemento que hemos estado revisando es este: el héroe de las mil caras, versión Joseph Campbell, en términos de que el viaje del héroe toma todos estos elementos. En sí, el viaje plantea una perspectiva personal desde un individuo que está impulsando este viaje y se encuentra ante un montón de peripecias que tiene que cumplir. Pero tiene que haber algo de fondo que impulse todo esto. Y Joseph Campbell lo plantea como que el monomito tiene una gran épica, y una épica muy violenta, de quiebre, de ruptura o de recreación del mundo. Son tres variantes. En el caso, aquí yo pongo unas par de imágenes que aparecen en el libro de él. Primero, la figura mítica o la imagen mítica por antonomasia, que es la separación del cielo y la tierra, que es una ruptura o un quiebre necesario para producir mundos distintos que van a estar siempre chocando, generando fuerza. Y esa fuerza que se produce entre estos dos mundos provoca los movimientos de personajes, acciones y sentido a la vida y al mundo. La segunda figura que está a la derecha, de un rey egipcio aplastando la cabeza a un prisionero, es también la ruptura del mundo a partir de la violencia, de la recreación del mundo a partir de la violencia, que es también una de las formas monomíticas que en el mundo civilizado hoy estamos totalmente en desacuerdo. O sea, nadie puede pensar que con la violencia vayamos a crear algo. Pero si ustedes revisan toda la historia de la humanidad, y en particular la de los últimos siglos, que supuestamente son los siglos donde hemos sido más humanos, dejamos harto que desear como seres humanos, porque lo que hemos hecho es generar mucha violencia, y violencia que ha sido provocada para generar ciertos cambios. Las mismas guerras mundiales son un ejemplo claro de cómo una maquinaria bélica de matanza fue plasmada, legitimada, para generar negocios, generar una mejor economía, hacer que algunos se hagan millonarios por sobre otros. La banca, los grandes consorcios banqueros se hicieron millonarios y billonarios a partir de la guerra. Entonces, uno empieza a revisar qué es lo que está de fondo en esto. O sea, esta mezcolanza es media extraña, es media rara, porque ¿por qué se justifica la violencia y la matanza? Y por otro lado, nos llenamos la boca de discursos en que no podemos justificarla de ninguna manera. Entonces, hay algo raro que está atrás. Joseph Campbell se propone en averiguarlo
y ver qué es lo que hay detrás de fondo. Conceptos clave, entonces, hasta el momento. Hemos hablado de mito, viaje mítico, funciones, monomito. Entonces yo acá les voy a plantear un esquema como de lo general o particular para que nos ordenemos y estemos súper claros de lo que estamos conversando, ¿ya? Primero, el eje central de la discusión tiene que ver con el monomito, o sea, como un modelo esencial, como un patrón de todos los relatos épicos antiguos. Y ese es un metarrelato, es decir, es un relato que se va reproduciendo, recreando de distintas maneras. O sea, es un relato que habla de sí mismo y que permite nutrir una serie de miles de relatos posibles. Luego tenemos el mito en sí. El mito es una manifestación más concreta del monomito porque toma formas específicas. ¿Ya? Es un relato maravilloso, sobrenatural, entre lo humano y lo divino, pero lo que hace es plasmarse como de manera de una explicación del origen del mundo, como el ejemplo que mencionaba anteriormente, el Génesis, del origen de los dioses, de la manera, grandes mitos, sobre todo ustedes se deben acordar cuando estudiaron filosofía o historia de Grecia, aparecen los grandes mitos teogónicos con el origen del universo, perdón, de los dioses. Otros que son antropológicos, con el origen de ciertas cosas, del hombre, fundacionales, con el origen de las ciudades, por ejemplo, escatológicos, que vamos a ver con mayor detalle después, que hablan sobre el fin del mundo, etiológicos, que hablan sobre el origen de las cosas, como darle un relato a por qué surgen ciertas cosas, o sea, desde como por qué apareció la papa en el mundo, o el chocolate y la papa en el mundo. Bueno, tiene también un origen etiológico, o sea, hay una explicación mítica sobre todo eso. Otra manifestación concreta es el viaje mítico, o el relato que hemos estado conversando hasta el momento, que es una búsqueda de lo sagrado, ¿no? A partir de la irrupción del ser humano en este tiempo turbulento y que busca lo sagrado de alguna manera para trascender, como la misión esencial. Y el viaje del héroe, que es la variación totalmente concreta, súper concreta, porque es historia con nombre y apellido de ciertos personajes, ¿ya? Aquí se habla sobre algo que vamos a conversar próximamente, que es el modelo de lo sagrado y lo profano, o sea, cómo nosotros escapamos de un mundo profano, un mundo violento, un mundo que nos hace sufrir y buscamos ese mundo sagrado. En los ritos tribales más antiguos se tomaban siempre había una variante de ese relato donde los niños eran sacados del entorno familiar y eran llevados a un lugar donde estuvieran solos. Generalmente era una prueba que duraba un día o 3 días o una semana, en que se les dejaba el intemperie, sin comida, sin alimento, sin nada, de tal manera que sufrieran tanto el mundo, sufrieran tanto el devenir de ese mundo, que se dieran cuenta que vivir no es gratis, vivir no es fácil, que a la vida, que al mundo que te rodea hay que respetarlo de alguna manera. Entonces, esa es una iniciación mítica para emprender un viaje en la vida misma. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? Isadora, ¿todo claro? ¿Preguntas? No está Isadora. Sí, estoy. Estás, No tengo ya. ninguna pregunta. Bien, gracias. Qué bueno. Bien. Bueno, en realidad, si tienen preguntas, esa sería la idea. O comentarios. Acá yo marqué los dos extremos, ¿eh? El monomito y el viaje del héroe. Estos dos elementos son los elementos sobre los cuales nosotros nos hemos estado moviendo cuando empezamos la clase anterior a hablar del viaje del héroe, sustentados en la idea del monomito, que es el concepto que acabamos de incorporar en esta clase. Y entre medio están estos dos niveles conceptuales, que es el mito y el viaje mítico. Por lo tanto, si nosotros tomamos una historia de un viaje del héroe, A, B, C, distintos viajes del héroe, siempre nos vamos a estar refiriendo a un viaje mítico esencial, fundamental, que está de fondo, detrás. Y este a su vez va a estar basado en alguna variante mítica que tenga que ver con la explicación del origen de algún dios, del hombre, del ser humano, del fin de los tiempos, del origen del mundo, etc. Todos estos elementos van a permitir que cualquier relato mítico tenga toda esta sazón, todos estos ingredientes que van a ir variando dependiendo de
dependiendo de la cultura, de nuestra propia forma de contarlo o de la reactualización de ese relato. Por eso está tan vigente el viaje mítico como un plato fundamental, una receta fundamental para contar discursos hoy en día. Y por eso es que lo estamos revisando hoy en esta clase. Campbell habla entonces que el monomito o metarrelato fundamental articula dos grandes maneras de describir relatos. Uno es la aventura del héroe y el otro es el ciclo cosmogónico. La aventura del héroe es la que hemos visto en estas últimas dos clases, que tienden a mostrarnos el viaje en sí, con toda la serie de etapas, las 17 etapas, desde la partida hasta el regreso y con las variantes que hay de por medio. Y la segunda es el ciclo cosmogónico, y esto es es un gran aporte de Campbell, porque es lo que hace, repito una idea que dije al principio, es que el ciclo cosmogónico, o la manera en que Campbell lo plantea, es que en todas las religiones antiguas, occidentales o orientales, existían estos tres grandes elementos. Las emanaciones desde el vacío, o sea, hay una cuestión muy filosófica acá, desde dónde provenimos, desde el vacío venimos y al vacío vamos, una cosa así, que es en la religión católica está planteado, o en la religión, sí, cristiana, está planteado como en esas frases como polvo eres y polvo te convertirás. ¿Ya? Son como grandes frases célebres que vienen producidas gracias a la motivación de la emanación del vacío. El nacimiento de la Virgen, ¿ya? Entendió esta Virgen como una matriz para iniciar un camino de redención. Por eso en la religión católica, cristiana, judeo-cristiana, la tradición es que existe una virgen, una mujer propiamente tal, porque es la manera de entender esta matriz. ¿Ya? Por eso la película Matrix se llama Matrix. ¿Ya? No se llama Matrix por un juego previamente, se llama Matrix porque está aludiendo a este ciclo cosmogónico de la matriz inicial, donde uno sale de nuevo, se reconstruye. Por eso Matrix, ustedes han visto esa película, ¿cierto? Protagonizada por Keanu Reeves, una película del 99, creo, pero ya está a un nivel de culto. De hecho, es una de las 5 mejores películas distópicas del cine actual de los últimos años. Matrix tiene todo un relato con el eje, con la matriz y con Jesucristo, que es súper potente también analizar. Y las transformaciones del héroe y las disoluciones, desde el micro al macrocosmos. Y es este punto acá el que yo les sugiero que le presten atención, porque las transformaciones del héroe, tanto en el macro como en el microcosmos, son las que hacen la diferencia en los tipos de relato y en las intenciones en que los distintos presentadores o productores de discursos hacen el hincapié. ¿Ya? Y aquí, si ustedes quieren, pueden volver al relato tipo Steve Jobs o al relato tipo Martin Luther King, que son como, los tomamos como dos grandes tipos de relatos, de construcción de relatos que son totalmente distintos en su motivación y lo que quieren lograr hacer, pero que juegan con estos conceptos del macro y del microcosmos. Tal vez te dirían, pero que estoy poniendo mucho color, porque ¿cómo Steve Jobs va a estar hablando de eso? Sí, a lo mejor le estoy poniendo un poco de color sobre eso. No, Steve Jobs no creo que esté hablando del macro y el microcosmos, pero los elementos de la construcción del discurso hacen que un tipo de relato como el que de comunicadores, ¿ya? Y si generalizamos, empezamos a ampliar y empezamos a escuchar todo lo que nosotros oímos, por ejemplo, en televisión, en presentaciones, en avisos publicitarios o en discursos de arenga, política, social, cultural, tienen que ver con estos balances o desbalances entre el macro y el microcosmos. El monomito cumple una función clave en la explicación y fundamento de la vida, ¿ya? De ese punto de vista también crea una realidad, un ciclo, una era, y hace que nosotros podamos entender nuestras motivaciones para meternos en este imaginario. ¿Por qué creen ustedes que choca tanto? Tenemos tantos problemas, si solo nos miramos el ombligo en Chile, ya, no salgamos todavía a analizar afuera, pero si miramos en Chile, ¿por qué tenemos tanto problema entre las distintas subculturas que existen en Chile? Porque ¿qué nos pasó? No hace muchos años que la migración fue un tema que se hablara como algo, como
como algo realmente serio. O sea, antes se tomaba en consideración que los movimientos migratorios en Chile había sido porque teníamos, si se acuerdan de la historia de Chile, en 1830, 20, teníamos una gran afluencia de extranjeros europeos que se vinieron al sur de Chile, traídos por Vicente Pérez Rosales. ¿Se acuerdan de eso en la historia de Chile? Esos eran como grandes hitos. O bien más atrás, en la conquista, cuando los españoles pasan por arriba de pueblos originarios, llamados indígenas, y esos pueblos originarios se tienen que replegar, y algunos quedan, y la gran guerra de Arauco, la gran guerra de la Araucanía, hoy día Araucanía, pero antes llamada Guerra de Arauco, donde siempre existieron movimientos, confrontaciones, la exterminación de los pueblos originarios del sur extremo de Chile. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué están en pugna? ¿Por qué siguen existiendo en pugna? Sigue existiendo esta pugna. La discusión es bien amplia. Si nosotros lo mirásemos desde este punto de vista, podríamos entender algunas claves. Por ejemplo, entender, si nos hacemos esta pregunta de cuál es la realidad de nuestra época. O sea, si mirásemos más atrás a los pueblos arcaicos, los pueblos precientíficos, que vivían en los territorios que a nivel mundial, que fueron ocupados después por los grandes movimientos de civilizaciones científicas. Pensemos en 3.000 años atrás, 4.000 años atrás, 5.000 años atrás. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la transformación? Si lo llevamos a Chile, estos últimos 300, 400 años, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las realidades que van chocando? Entonces, Campbell lo que plantea es que existe en cada comunidad, en cada sociedad, en cada cultura, existe una realidad cosmogónica. Existe una manera de entender sociológicamente nuestra existencia, simbólicamente nuestra existencia y cosmogónicamente nuestra existencia. Si nosotros creemos firmemente en que el mundo se mueve de una manera y otra, el sol sale y se pone y tiene que ver con los movimientos de los dioses, con las fluctuaciones o emanaciones de los dioses, con que el mundo nace y se destruye cada día, y que por ende ese nacimiento y destrucción tiene que ver con las cosechas, con la sequía, con el tiempo, con el clima. Bueno, entonces estamos pensando en una cosmogonía específica, especial. O sea, estamos viendo en un mundo, una realidad que es distinta a la de otros mundos. Ese fue uno de los grandes choques que se produjo entre la cultura o la mentalidad percientífica y la mentalidad científica. Eso produjo estas grandes divisiones. Y lo podemos ver también en divisiones mucho más pequeñas, más en detalle. Por ejemplo, el caso de la ruptura, desde los años 90 se está hablando de esta ruptura entre lo moderno y lo postmoderno. El concepto de la posmodernidad versus la modernidad. ¿Ya? Esas dos pugnas son maneras simbólicas y sociológicas de ver la realidad. La modernidad, ¿qué era? El avance científico. Hoy día la posmodernidad es el avance científico. Creemos en la ciencia como una religión más que antes. Los choques que se producen entre estas visiones generan entonces una realidad. Esta pregunta que dejo acá abajo, la dejo abierta porque es una de las cosas que nosotros nos vamos a explicar durante esta segunda unidad, y vamos a intentarlo hacer a través de ejercicio y de análisis discursivo, propiamente tal. Bien, para ir resumiendo esta primera parte, las sociedades, Campbell plantea que la visión mítica evolucionó, y esto yo creo que les va a tomar sentido cuando lo terminemos de revisar. Tres grandes puntos. Primero, la visión animista. O sea, existen ciertas sociedades que piensan que la caza y recolección es el centro de todo, y los animales son portadores de esa divinidad. Entonces, la sociedad animista o la visión animista, estoy hablando de la visión animista según Campbell, algo que es antiquísimo en la estructura de pensamiento del ser humano. El ser humano ama a los animales, pero también se los tiene que comer para poder vivir en torno a ellos. Entonces la visión animista inicial, los tótems donde aparecían los animales como semidioses o dioses, esa adoración por ellos es súper contradictoria para la mentalidad animista, porque se le adoraban y también se les veneraba comiendo su carne. Una cuestión que quedó como un símbolo de guerra, de comerse el corazón del adversario. Quedó como una cosa medio animista, sí.
una adaptación. Segunda gran visión. Las sociedades agrícolas de Europa y Mesopotamia ven a la tierra como la madre. Aparece la figura femenina en todo su potencial cuando aparece la sociedad agrícola. Lo plantea también incluso Harari. Noah Harari también lo plantea en su libro, no, eso lo plantea, no en el libro que estábamos viendo, no en Homo Deus. Lo plantea en el otro, se me olvidó cómo se llama, el anterior, el primero. Todo un capítulo dedicado a las sociedades agrícolas donde la siembra y el cultivo y el ciclo de la naturaleza es completamente femenino. Y esa creación y destrucción es la que se alaba y se promulga y se establece como la manera en que hay que vivir. La tercera es el choque del cosmos. Aparece entonces el cosmos en sí como un elemento matemático en que el dios del trueno, o la figura masculina violenta, aparece de una manera preponderante, y la figura o la dimensión femenina de la divinidad queda un poco relegada de lado. Entonces, ustedes comprenderán la tremenda ensalada que tenemos como sociedades. ¿Ya? Tenemos sociedades antiguas que preponderaban uno u otro. Entonces, ¿qué pasa si se encuentran dos pueblos que son completamente diferentes, que nunca se han topado, y que de repente se produce un intercambio comercial o un intercambio netamente de intereses y de territorio, y donde prima una cosa sobre la otra? Bueno, la historia de la humanidad ha sido permeada por un montón de guerras donde unos tratan de imponer su forma de ver el mundo. Y esa forma de ver el mundo implica en estos elementos. Por lo tanto, hoy día las sociedades modernas tienen estos elementos incorporados. Y eso es lo que las hace tan ricas. Y eso es lo que, por ejemplo, si ustedes se fijaron voy a ir a algo súper concreto, ustedes me dirán si están de acuerdo o no con lo que voy a decir, porque es algo a título personal. ¿Qué pasa hoy día con el asunto político? ¿Por qué los políticos, por qué la clase política en Chile no entiende los procesos o no entiende lo que la gente quiere? Saben lo que la gente quiere. Lo que pasa es que no quieren salir del molde. No quieren entender que la gente hoy día vive en distintas realidades. No es solamente una realidad, no es solamente una manera de ver las cosas. Y eso es parte de la posmodernidad, por ejemplo. La posmodernidad genera temas, contenidos, temáticas de interés, grupos de interés, muchos grupos de interés. Cada uno de nosotros pertenece a grupos de interés. Yo no los conozco mayormente a ustedes, pero es más probable que ustedes probablemente me conozcan más a mí que lo que yo a ustedes, porque soy el que más hablo. Pueden extraer, pueden analizar el discurso. A pesar de que estoy haciendo una clase sobre un tema, ustedes pueden ver ciertos gestos, modales, etcétera, ciertos énfasis que yo hago, y pueden entender de alguna manera cuáles son los temas que me pueden interesar. Si ustedes hablan entre sí, conversamos, nos vamos a dar cuenta que tenemos temas en particulares. Esos temas en particulares son propios de una sociedad postmoderna en que se valora la diversidad. La clase política hoy día en Chile no valora la diversidad. Quiere mantener ciertos temas, ciertas temáticas, ciertas preponderancias de ideas para seguir manteniendo el status quo. Y ese es uno de los grandes choques a nivel míticos, si lo quisiéramos ver desde una visión mítica. Nuestras sociedades hoy día, modernas o postmodernas, están incorporando todas las grandes temáticas de la humanidad, y la están incorporando y la han incorporado a través de unos distintos gustos. Si a mí me gusta hacer karate o me gusta hacer kung fu, ya me metí en lógicas distintas. O veo el mundo japonés de las artes marciales o veo el mundo chino de las artes marciales. Me meto en mundos distintos, a pesar de que puedo estar haciendo artes marciales igual. Porque el karate tiene una filosofía distinta al kung fu, que tiene mucho más que ver con el tai chi. Entonces nos metemos en realidades distintas. ¿Qué opinan sobre eso? Jessy, Macarena, ¿qué opinan sobre eso? Pucha, no soy ninguna de las dos, pero ¿a qué te refieres con opinar sobre eso? Sobre lo que está, ¿Qué opinas sobre la lo que les diversidad? planteé. Sí, o sea, sobre lo que acabo de plantear, sobre esta temática que acabo de plantear en esta lámina. En el fondo, de tu opinión, si estás entendiendo, qué te parece, si te hace sentido. De que me hace sentido, me hace sentido. Y sí, creo que estoy de acuerdo. Uh-huh. Pero sí, como algo más no tengo que decir. O sea, en el fondo Porque se dan...
Claro, lo que Porque yo es así nomás. claro, lo que estoy planteando es que el mundo de hoy, en fondo, uno de los grandes problemas que tiene, y tal vez desde el punto de vista del discurso, que es nuestra área de visión, es que no nos entendemos porque cada uno tiene sus temas, y es propio de una realidad postmoderna, tener muchos temas e intereses y tener que respetar esos temas porque queremos que nuestros temas también estén sobre la mesa puestos. Y eso es uno de los grandes impedimentos de poder conversar y dialogar, y es uno de los grandes problemas porque ciertas corrientes dentro de nuestra sociedad actual quieren imponer ciertas cosas por sobre las otras. Entonces nos volcamos un poco a la misma idea de sociedades que quieren imponer, como las sociedades antiguas, que quieren imponer su forma de ver las cosas. Por eso Campbell es tan importante, porque es lo que hace traer todo esto que pareciera ser como información de museos, de bibliotecas solamente, y lo hace y lo plantea acá, lo pone sobre la mesa y les dice a todo el mundo, oye, espérense, si ustedes se están peleando o no estamos peleando hoy día, tiene que ver con una cuestión mítica. Gilgamesh. ¿Han oído hablar de Gilgamesh alguna vez en su vida? ¿Les suena Gilgamesh? ¿O el poema de Gilgamesh? No. ¿No? Me suena el nombre, pero no sé nada de la historia. Ya. Acá hay un video para que vean de qué se trata un poco. Nuestros antepasados medían el paso del tiempo a través de la luna y las estrellas. Pero fue la gente que vivió aquí en esa época, hace unos 5.000 años, la que empezó a desgranar el tiempo en porciones más pequeñas de horas y minutos. Llamaban a este lugar Uruk. Nosotros lo llamamos Irak. Es una parte de Mesopotamia, una tierra entre los ríos Tigris y Éufrates. El concepto de ciudad se inventó aquí, y una de las más importantes victorias de la humanidad se ganó en una incesante batalla contra el tiempo. Aquí fue donde aprendimos a escribir. La muerte ya no podía silenciarnos, y la escritura nos dio el poder de contactar a través de los milenios y de hablar dentro de las cabezas de los vivos. Nunca nadie había conseguido llegar tan lejos en el río del tiempo como esta princesa Acadia, hija del primer emperador de la historia y sacerdotisa de la luna, Enheduanna. Pero no solo escribía poesía. Enheduanna hizo algo que nadie había hecho antes. Firmó el trabajo que había realizado. Es la primera persona de la que podemos afirmar que sabemos quién era y con qué soñaba. Soñaba con atravesar la puerta de las maravillas. He aquí un pensamiento que Enheduanna envió a más de 4.000 años de distancia hasta nosotros. Es un extracto de su obra titulada Dama de Gran Corazón. Inanna, el planeta Venus, diosa del amor, tendrá un gran destino a lo largo de todo el universo. Y Uruk también fue el lugar donde se escribió por primera vez la épica historia del viaje del héroe. Antes de Batman, Luke Skywalker, Odiseo, antes que todos ellos hubo un hombre llamado Gilgamesh que abandonó su hogar con la intención de derrotar al tiempo. Gilgamesh buscaba la inmortalidad. Miró en todas partes. Alcanzó una sabiduría completa y descubrió todo aquello que estaba escondido. Trajo consigo una historia anterior a la gran inundación. Construyó el muro de Uruk, que ningún rey sería capaz de igualar. Lean la historia del gran Gilgamesh, un héroe nacido en Uruk que experimentó toda clase de sufrimientos, que cruzó el océano, los vastos mares y fue capaz de llegar hasta el amanecer e inspeccionar los confines del mundo en busca de la vida eterna.
En sus viajes, Gilgamesh conoció a un hombre muy sabio llamado Utnapishtim, quien le contó la historia de una inundación que había destruido el mundo y cómo uno de los dioses había enseñado a Utnapishtim a construir un arca para rescatar a su familia y a los animales. Los primeros datos que conservamos sobre la leyenda de aquella inundación se escribieron en Mesopotamia 1000 años antes de que se volvieran a contar como la historia de Noé en el Antiguo Testamento. Así que podríamos afirmar que Gilgamesh cumplió con su búsqueda de la inmortalidad. Hoy en día seguimos leyendo la epopeya de Gilgamesh y con cada lector él vuelve a la vida, al igual que todos los héroes y superhéroes que han existido y seguido desde entonces los pasos del primer héroe de la historia. Otra clase de inmortalidad. Una historia enviada de una civilización a otra a lo largo de miles de millones de años. Bien, eso era. Ahí tienen un poco una idea de lo que es Gilgamesh. Profe, Sí. disculpe, me perdí. ¿Qué tiene que ver la mujer del principio? ¿Ella Ah, escribió sí, eso? buena. Es que lo dejé dentro del video porque ella es la primera. Lo que pasa es que en la búsqueda de la inmortalidad pasan dos grandes hechos que se recalcan en este video. Primero, el hecho de que ella aparece como la primera mujer, persona que, la primera artista que establece, que logra plasmar sus deseos en el papel, en el fondo, escribir sobre su deseo de inmortalidad. Y luego aparece Gilgamesh como la primera obra o la primera gran historia que habla sobre la inmortalidad, sobre este viaje mítico de la inmortalidad. Por eso aparecen las dos. Buena pregunta, qué bueno que lo preguntaste. Yo le iba a comentar también porque parecía como descontextualizado, pero tienen que ver con eso. Con eso. Bueno, se nos acaba la clase ya, me parece, ¿cierto? ¿Qué hora es? 10:40 parece que. ¿Sí o no? 10:40. Bueno, vamos a quedar por aquí. La idea es que hoy día revisamos la función del mito desde varios puntos de vista, especialmente de Campbell. Revisen la presentación de nuevo, que si yo se las voy a dejar. Además, en esta misma presentación yo les voy a dejar la historia de Gilgamesh, que está acá en las siguientes láminas. Está relatada muy brevemente, más algunas imágenes sobre Uruk, ¿ya? Yo voy a retomar esto en todo caso en la próxima sesión porque es re interesante el viaje de Gilgamesh, cuáles son las dos grandes motivaciones que acá están marcadas como las grandes premisas, la búsqueda de la gloria y la búsqueda de la inmortalidad. Esos dos elementos nos conectan con el micro y el macrocosmos. Esos dos elementos, micro y macrocosmos, nos van a permitir entender también el fundamento más ancestral del monomito. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, la próxima clase vamos a ir develando esos elementos. ¿Algún comentario o opinión o pregunta antes de terminar la clase? Yo tengo una, Sí. que al final como que me perdí y no entendí si la historia de Noé es como, ¿viene de Gilgamesh como una Está copia? dentro de Gilgamesh, sí, está dentro de la historia de Gilgamesh. Lo que pasa es que todos estos poemas están hechos a partir de un montón de microcuentos o micropoemas que se van incorporando. Gilgamesh fue escrita se dice que Gilgamesh, la historia en sí, fue escrita en un lapso de varios cientos de años. Y que las tablillas, las 12 tablillas finales de Gilgamesh son un compendio de varias historias que fueron recreándose y que alguien la escribió en algún momento o en proceso de varias generaciones se fue escribiendo. Pero es historia que viene de muchos años atrás, hablando de 4.000, se dice que son 6.000 años antes, 6.000 años de aquí hacia atrás, que vienen las primeras motivaciones de toda esta historia, porque recoge a muchos Gilgamesh, y hay un Gilgamesh, y hay un Gilgamesh que fue el Gilgamesh que concentró esta simbolización de historias y que encarnó el personaje finalmente a toda esta historia. Y una de estas historias es la historia de Utnapishtim, que es
el antecedente a Noé. Y por ende, con esto se demuestra que el Antiguo Testamento es otro gran libro de historias. Es, según la tradición judeo-cristiana, el libro que revela cómo Dios le entrega a los hombres, al ser humano, le entrega el poder para bla, bla, bla. Pero en el fondo la historia de Noé es una historia que no es una historia de la tradición judeo-cristiana, es una historia mesopotámica, mucho más antigua. Es el poder de la historia y es el poder del mito que nos hace hoy día estar dándole una clase completa y, bueno, en el fondo vamos a dar 4 clases a todo lo que tiene que ver con las funciones míticas de la historia. Bien, que tengan buen día. Buena semana, buen inicio de semana. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Chao, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, Chao. chao.